Bueno, bienvenidos a una de las dos últimas charlas de esta conferencia, ¿vale? Soy los que os separa entre el PowerPoint... Soy lo que hay entre vosotros y el PowerPoint karaoke, así que... Cuando yo propuse esta charla pensaba que iba a ser la que iba a tener el título más largo de la conferencia, pero no me puedo creer lo equivocado que estaba. Para los que no me conozcáis, soy Javier Acero, ¿vale? Os voy a contar tres cositas rápidas sobre mí porque me conozcáis un poco. Nací en Bilbao hace 34 años, aunque desde hace un tiempo vivo en Madrid, ¿vale? Me encanta el café, de hecho es uno de mis vicios y una de mis aficiones. Y tengo un gato que se llama Haskell, y es bastante improbable que esta presentación acabe sin que veáis fotos suyas, ¿vale? Desde hace un poquito más de 3 años y medio trabajo para DN Simple, o sea, eso significa que soy compañero de Sebastián. De hecho, trabajo con él desde hace más tiempo, así que casi somos un matrimonio profesional. No, se ha apagado, espera. Ah, vale. Oh, menuda diferencia. Como os decía, Sebastián y yo somos casi un matrimonio profesional ya. Y de hecho hace un tiempo hicimos separación de bienes, yo me quedé con los bienes y él con los males, por eso es él el que programa en JavaScript. Mis respetos a la comunidad JavaScript. Y a ver, no me gusta hablar de mi libro, pero os tengo que contar al final el contexto del problema al que nos vamos a enfrentar hoy. Y eso significa que tenemos que hablar de DNS. Y como os podéis imaginar, si trabajo para una empresa que intenta hacer este problema más sencillo, es porque de primeras muy simple no es, ¿vale? Entonces, cuando a mí me preguntan a qué me dedico, siempre doy la versión corta, que es la que yo os voy a dar. Si queréis conocer la versión larga, id a esa web, es un cómic súper chulo que hizo Sebastián, y que básicamente os va a contar en 6 pequeños capítulos todo lo que ocurre desde que ponéis una URL en el navegador hasta que veis la web que queréis visitar, ¿vale? Mi versión corta es que DNS son las siglas de Domain Name System y básicamente es un conjunto de sistemas y protocolos que se encargan de traducir un dominio a una dirección IP, ¿vale? Aplicado al dominio de la conferencia, pues básicamente vosotros ponéis ese nombre de dominio en el navegador y acabáis en una de estas direcciones IP. Pero cuando Pablo estaba organizando la conferencia, él no estaba pensando en direcciones IPs, ¿vale? Él sabía que tenía la web de este año en GitHub Pages y que quería que cuando metierais ese dominio acabarais en esa web, ¿vale? Entonces, en algún momento, él tuvo que ir a la documentación de GitHub y empezar a leer cómo hacer esto. Y se tuvo que enfrentar a un montón de términos técnicos que solo son relevantes si realmente trabajas con DNS, ¿vale? Y una vez que digirió esto, fue a su proveedor de DNS, que por desgracia para él no es DN Simple, así que la interfaz sería bastante más fea que esta y bastante más compleja. Añadió un par de records, volvió a GitHub y creó un archivo que se llama cname en la raíz del repositorio, cuyo único contenido es el dominio al que quería apuntar esa página de GitHub Pages, ¿vale? Y esto que parecen 2 pasos muy sencillos, en realidad es súper dado errores, porque puedes cometer un montón de pequeños errores por el camino que hagan que esto no funcione, ¿vale? Y lo que es más problemático de esto es que Pablo simplemente quería conectar su dominio a un servicio, ¿vale? No quería lidiar con direcciones IPs, no quería lidiar con tipos de records, no quería lidiar con subdominios, no quería nada de eso, ¿vale? Esto es en lo que llevamos trabajando en DN Simple desde hace 6 meses, ¿vale? Y para conseguir hacer esto, pues obviamente necesitamos unas herramientas básicas, ¿vale? Necesitamos que el servicio al que nos queremos conectar tenga un API, pero por supuesto necesitamos que DN Simple también tenga un API. Y aquí es donde empezamos, ¿vale? Nosotros teníamos un API desde hace mucho tiempo, pero era una API relativamente obsoleta y relativamente antigua, y teníamos que dotarla de cosas tan sencillas como autenticación con OAuth, que no la teníamos, ¿vale? Entonces empezamos a trabajar en la versión 2, que en realidad es la versión 3 porque empezamos con la versión 0. Y una de las primeras metas que nos marcamos cuando empezamos a escribir sobre esto en una pizarra fue que queríamos tener desde el primer día 3 clientes en 3 lenguajes distintos para ese API, ¿vale? Al final han acabado siendo 5 porque además de estos 3 tenemos Java y tenemos un cliente para Node, pero quiero explicaros el porqué de estos 3 lenguajes, ¿vale? El 90% de nuestra infraestructura es Ruby, ¿vale?
lo cual justifica el primer lenguaje. Para una serie de servicios muy concretos utilizamos Go. Diréis, ¿por qué Elixir? Es más, ¿por qué esta charla sobre Elixir? ¿Teníais algún sistema en producción en Elixir? No, ninguno. De hecho, lo más parecido que tenemos a eso son nuestros servidores DNS que están escritos en Erlang, ¿vale? Pero eso sí que nos hacía ser relativamente familiares con la plataforma, porque al final Elixir funciona sobre la máquina virtual de Erlang, ¿vale? Más allá de eso, nos parecía un lenguaje súper prometedor. Entonces, casi como un movimiento de marketing, dijimos, vale, queremos probar este lenguaje y queremos ver tanto si nos va a servir como herramienta para resolver futuros problemas, así como si vamos a conseguir atraer programadores, porque al final somos un servicio bastante orientado a la automatización y, por tanto, a gente que trabaja en tecnología, nuevos programadores a la plataforma. Por eso elegimos Elixir, ¿vale? Al final es más un probar el lenguaje y utilizarlo como mecanismo de marketing más que otra cosa. Y para empezar a desarrollar el cliente en Elixir dijimos, bueno, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro, y qué mejor forma de saber que estamos proveyendo de los endpoints necesarios que empezar a desarrollar una aplicación de estas que os estoy describiendo, que lo que hace es conectar a un dominio y un servicio, y a la vez trabajar en los clientes, ¿vale? Así que empezamos a trabajar en estas aplicaciones que hemos bautizado como conectores. No voy a entrar en detalle en cómo funcionan, de hecho podéis leer en esta web todo sobre ellos e incluso desarrollar los vuestros propios, pero todo lo que tenéis que saber es que empezamos a aproximar este problema al mismo tiempo que empezamos a trabajar en los clientes. Y no fue muy difícil tener la primera versión, el primer prototipo del conector que se encargaba de conectar el dominio a GitHub Pages. Pero enseguida nos dimos cuenta de que teníamos un problema, ¿vale? Porque todos esos errores que os he dicho que se pueden cometer manualmente, se pueden cometer a través del API. Y no solo eso, sino que a eso le tenéis que añadir todas las complicaciones de tener que lidiar con sistemas externos, ¿vale? Al final, un conector no es más que una aplicación que coordina dos APIs, ¿vale? ¿Qué es lo que nos pasaba? Que necesitábamos que todos los cambios que queríamos hacer ocurrieran todos o ninguno. Es decir, necesitábamos transaccionalidad, ¿vale? Y esto que parece un problema muy sencillo, al que nos hemos enfrentado 100 millones de veces cuando trabajamos con una base de datos, cuando estás intentando coordinar dos sistemas es más complicado, ¿vale? Pero bueno, no nos intimidó y dijimos, vamos a ponernos manos a la obra, ¿vale? Y bueno, si esto hubiera sido un lenguaje orientado a objetos, pues probablemente hubiéramos empezado a tirar de nuestra memoria y decir, va, esto suena a, vamos a utilizar un patrón comando, cada transición que tenemos que hacer la encapsulamos en un objeto, guardamos el estado que ha cambiado en ese objeto y si tenemos que deshacer los cambios, pues ese objeto va a tener la información que necesita. ¿Cuál es el problema? No estamos usando un lenguaje orientado a objetos, ¿vale? Era, de hecho, la primera aplicación web que en DNSimple se desarrollaba con un lenguaje funcional, ¿vale? Así que después de darnos muchos cabezazos contra el teclado, básicamente nuestro código era esto, que es más o menos el Java que escribía yo en 2005. No era más que una maraña de código condicional. Y el problema más grave es que sabíamos exactamente qué pinta queríamos que tuviera el código, ¿vale? Ese operador que veis ahí a la izquierda, que es la barra vertical con el símbolo mayor que, es un operador que en Elixir se llama pipeline, ¿vale? Y que básicamente lo que hace es rular una estructura de datos, que es ese connection que veis ahí arriba, a través de una serie de funciones y transformarla sucesivamente, ¿vale? De forma que la salida de la primera función va a ser la entrada de la segunda y así sucesivamente, ¿vale? Entonces yo dije, bueno, soy capaz de hacer esto. Me puse mi gorro de cowboy, mis botas de piel de serpiente y empecé a hacer spikes. Y no llega a ningún sitio, ¿vale? Y dije, bueno, venga, vamos a relajarnos. Stack Overflow, a ver qué encuentro. No encontré nada que se pareciera a lo que yo quería hacer. Y dije, bueno, pues a ver, en algún momento todos esos libros que he comprado en el Black Friday tienen que servir de algo. Y da la casualidad que tenía uno que se llamaba Functional Programming Patterns, que básicamente lo que explica es cómo implementar patrones de orientación a objetos en lenguajes funcionales. Por lo visto, el patrón comando no era algo que tuvieran pensado en meter en ese libro. Y ya, a la desesperada, cogí, abrí el editor de texto y dije, bueno, una vez leí sobre esto del README Driven Development, voy a intentar contarme a mí mismo lo que quiero hacer y ver si llego a algún lado. No llegué a ningún sitio más que a tener esta cara. Y echar de menos Java más que nunca, ¿vale? Y después de una ducha y de relajarme un poco, dije, ¿y si hago otra cosa?
Y abrí el editor, pero esta vez, en vez de escribir texto, escribí un test, ¿vale? Y dije, a ver, yo necesito código que ejecute funciones. ¿Qué es lo más sencillo que puedo hacer? Bueno, pues la función más sencilla que se me ocurre es una función anónima. Y escribí un test, ¿vale? Y a ver, esto lo he puesto para que veáis qué pinta tendría un archivo de test en Elixir. No es mi intención que salgáis de aquí entendiendo Elixir y sabiendo Elixir, sí que veáis un poco el lenguaje y las herramientas que probé, pero quiero que nos centremos en esto, ¿vale? Y fijaros que yo lo único que hice fue decir, quiero un módulo que se llama TP, que bueno, son las siglas de Transactional Pipeline, el tamaño de las slides es el que es, no lo abreviaría así, ¿no? Y simplemente le pasas una función que hace algo tan sencillo como sumar 2 más 2, ¿vale? Y esperas que el resultado de ejecutar ese pipeline de funciones, que en este caso es una, pues sea lo que devuelve la función run. Y dices, vale, ¿cómo sé que este test falla? ¿Cómo lo vais a saber vosotros? Porque voy a tener a mi asistente aquí arriba diciendo si los test pasan o los test fallan, ¿vale? Pero antes de que pasemos a arreglar el test, necesitamos que compile, ¿vale? Porque aunque Elixir se puede ejecutar como un lenguaje de scripting, lo habitual es compilarlo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues definí mi módulo TP. Nuevamente, no nos interesa cómo se define un módulo en Elixir, nos vamos a centrar solo en la función run. Capturé el parámetro, ¿vale? Ese underscore es simplemente porque el compilador de Elixir os va a dar un warning si declaráis una variable y no la utilizáis, salvo que comience con el prefijo underscore o el nombre sea underscore. Devolviendo nil, simplemente consigo que el test falle como yo quiero que falle. Y para que funcione, fijaros que cambia el color, simplemente devuelvo 4. ¿Vale? Triangulamos. Volvemos a nuestro test y vamos a añadir otra sección que nos obligue a arreglarlo, ¿vale? Código de producción, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, pues muy sencillo. No tenemos nada más que hacer que ejecutar esa función que hemos recibido, ¿vale? Esta es una de las mayores quejas que tiene Elixir desde el día 1. Esta es la sintaxis que tiene entre el nombre de la variable que tiene esa función asignada y los paréntesis de ejecución, un punto, ¿vale? Esto solo es así para las funciones anónimas. Para las funciones que tienen nombre, las que están declaradas en módulos, ese punto no existe, ¿vale? Y dije, bueno, ya he llegado más lejos de todo lo que había llegado en los 2 últimos días que llevo dando cabezazos y puñetazos al teclado. Voy a seguir por este camino. ¿Cuál es el siguiente paso más pequeño que puedo dar? Bueno, pues si ejecuto funciones sin parámetros, vamos a ver si soy capaz de ejecutar funciones con un solo parámetro. ¿Ya veis qué cambio más grande? Dije, bueno, donde antes tenía una función que sumaba 2 más 2, ahora tengo una función que recibe x y suma 2 más x. ¿Cuál es el otro cambio que introduce este test? La función run antes simplemente recibía un parámetro, ahora va a recibir 2, ¿vale? El test falla. ¿Cómo lo arreglamos? Pues vamos a empezar a utilizar la herramienta que vais a verme utilizar durante toda esta charla, que es el pattern matching, ¿vale? Podemos definir varios cuerpos para la función run y Elixir se va a encargar de decidir cuál ejecutar basándose en pattern matching. En este caso, el pattern matching es tan simple como el número de parámetros que recibes, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues para el caso en el que solo recibimos un parámetro, tenemos lo que pasaba antes. En el de ahora, simplemente capturamos a mayor el parámetro que hemos pasado y lo ejecutamos ejecutamos la función anónima pasando el parámetro. ¿Podríamos haber triangulado? Sí, pero sabemos inmediatamente cuál es la solución porque la tenemos delante, ¿vale? Pequeño refactor. Vamos a utilizar esta sintaxis, que es la que se utiliza habitualmente cuando el cuerpo de la función es simplemente una línea, ¿vale? Nuevamente, seguimos avanzando, seguimos por el buen camino. Yo ya estaba súper feliz, digo, vale, creo que hoy me voy a ir a la cama contento. Dije, bueno, siguiente baby step. En vez de un parámetro, 2. Más de lo mismo, ¿vale? Donde antes tenía una función que sumaba 2 más 2, después una que recibía x y sumaba x más 2, ahora tengo una función que recibe x e y y suma x más y. ¿Cuál es el otro cambio? Fijaros que en vez de añadir un tercer parámetro a la función run, he tomado otra decisión, que es convertir los parámetros a una lista. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque yo ya sé que puedo añadir cuerpos a la función run hasta que me harte, ¿vale? Pero no voy a llegar a ningún sitio, porque puedo llegar hasta el infinito y tener infinitos parámetros. Y no voy a avanzar en la solución. Con lo cual, lo que hago es transformarlo a una lista, ¿vale? Y este test falla. ¿Por qué? Porque si aplicamos el pattern matching, siempre va a entrar en el segundo caso, que es el de los 2 parámetros, y estás intentando pasar los parámetros como una lista, ¿vale? Y no es lo que esperamos.
Fijaros qué es lo que vamos a hacer. Vamos a añadir un tercer cuerpo, una tercera versión de la función run, ¿vale? Pero esta vez vamos a añadir una restricción. Hay una serie de funciones que tú puedes ejecutar durante el pattern matching, que están limitadas, no podéis escribirlas vosotros, de hecho, que se llaman cláusulas de guarda, ¿vale? Y que van a determinar cuál de estas versiones va a elegir Elixir para que se ejecute, ¿vale? Y lo que es importante es que veáis que siempre definimos la versión más restrictiva encima de la más general, porque el pattern matching va siempre de arriba abajo, ¿vale? Y fijaros que lo único que hacemos es decir, hay una función apply en el lenguaje que, dado una lista de parámetros representada como una lista y una función, es capaz de ejecutarla, con lo cual utilizamos eso. Y yo me quedé así pensando y dije, voy a volver a mis tests y voy a ver si puedo escribir con esta nueva sintaxis el funcionamiento que yo tenía antes, es decir, con esta nueva sintaxis puedo ejecutar una función de 0 parámetros y una función de 1 parámetro. Sí, puedo. De hecho, fijaros que los tests siguen en verde. Es más, el segundo caso que tenemos aquí ya no es ni siquiera una función anónima, porque es una función que está en la librería estándar del lenguaje y tiene un nombre, es la función upcase. Con lo cual, esto ya ni siquiera es una función anónima, es simplemente una función, ¿vale? Tenemos un test que demuestra que nuestro pipeline es capaz de ejecutar una función, ¿vale? Con lo cual dije, funciones con 0 parámetros, funciones con 1 parámetro, ¿para qué necesito los tests que tenía antes? Y si os fijáis aquí abajo, que igual desde atrás no lo veis bien, como en ningún caso van a caber en las slides todos los tests, tengo una especie de número de secuencia para que sepáis cuántos tests tenemos y cuál es el que estamos editando. Y de tener 3, pasamos a tener sencillamente 1, ¿vale? Y ahora podemos volver a nuestro código de producción y decir, vale, con esta simplificación que acabamos de hacer, ya sabemos que siempre vamos a tener 2 parámetros y esos parámetros siempre van a ser una lista. Con lo cual, podemos transformar esto en esto, ¿vale? Así que llevo 15 minutos de charla para cambiar de nombre una función que provee Elixir, ¿vale? Pero bueno, yo estaba contento porque ya había avanzado más de lo que quería y quería seguir avanzando hacia adelante, ¿vale? Ya podía ejecutar una función con cualquier número de parámetros. Pero yo lo que necesito es ejecutar más de una función, así que decidí empezar a trabajar en eso. Y seguí por el mismo camino. Escribí un test, ¿vale? Fijaros que tenemos 2 funciones que reciben 3 parámetros, una calcula el cuadrado de esos parámetros y la otra simplemente hace un reverse de la lista de parámetros. Y básicamente, cuando yo compongo esas funciones, obtengo el resultado. Eso es lo que va a hacer mi pipeline, ¿vale? Obviamente, este test falla. Si volvemos al código de producción, podemos seguir utilizando la misma herramienta que hasta ahora. Y vamos a hacer de nuevo pattern matching. Vamos a definir otro cuerpo de función run y esta vez lo que vamos a utilizar como restricción para decirle a Elixir qué versión tiene que utilizar es decir que el primer parámetro va a ser una lista. Y no solo va a ser una lista, sino que además siempre va a tener 2 elementos. Es decir, si alguna vez llamáramos a este código con una lista de 0 elementos o un elemento, acabaría en la versión de abajo, ¿vale? Es súper restrictivo y súper específico para hacer pasar este test. ¿Cómo lo hacemos pasar? Bueno, sencillamente hacemos la composición de funciones y hacemos un apply de la segunda función sobre el resultado de hacer un apply de la primera. Tan sencillo como eso, ¿vale? Y el test pasa. Y dije, esto me suena, esto lo he hecho yo antes. Yo he trabajado con listas en este problema antes. Y dije, a ver qué pasa cuando tengo un pipeline de 0 funciones y un pipeline de una función, ¿vale? Fijaros que hemos añadido 2 aserciones, una con un pipeline vacío y una con un pipeline de una única función, ¿vale? Los tests se rompen, ya os he dicho. El código de producción que teníamos solo soportaba pipelines de 2 funciones, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de transformar ese código para conseguir que este test pase. 2 funciones, ¿vale? Fijaros bien porque cambia muy poco. Lo único que vamos a hacer es, en vez de procesar la lista como si solo tuviera 2 elementos, procesarla sabiendo que va a tener al menos 1, ¿vale? Y vamos a utilizar un mecanismo para procesamiento de listas que es súper frecuente en los lenguajes funcionales, que es decir, voy a dividir mi lista en el primer elemento y lo que falta, ¿vale? Primero y el resto. Una vez que hemos extraído eso, vamos a hacer el apply de la primera función como estábamos haciendo hasta ahora y después vamos a hacer una llamada recursiva con el resto de funciones del pipeline, ¿vale? ¿Por qué el test no pasa? Bueno, os he dicho antes que
esto va a hacer matching solo si es una o más funciones. En algún momento hemos procesado toda la lista y rest va a ser una lista vacía, ¿vale? Y en ese caso acabaría en la versión de abajo y fallaría. ¿Cómo hacemos esto? Añadimos la condición de salida. Nuevamente pattern matching, ¿vale? Cuando la lista de funciones esté vacía, siempre lo que vamos a hacer simplemente es devolver los parámetros, ¿vale? Y ahora vamos a refactorizar un poco y me vais a permitir nuevamente que abrevie. Fijaros que ese first rest lo he renombrado H y T, que son las siglas de head y tail, que es la forma en la que habitualmente se refieren en los lenguajes funcionales a la cabeza de la lista y a la cola de la lista, ¿vale? Y si volvemos al código, vais a ver que lo que hemos hecho, podemos repetir el mismo patrón que hemos hecho antes y decir, vamos a cambiar el test, ¿vale? Teníamos un primer test que lo que tenía era, lo que hacía simplemente era probar que esto funcionaba cuando teníamos una única función, ¿vale? Vamos a cambiar la sintaxis para ser consistentes y vamos a simplemente envolver esa función en una lista, para que simplemente estemos siempre y constantemente procesando listas. Y el test funciona. Con lo cual, si os fijáis, ese test no es diferente de la segunda aserción que tenemos aquí. Podemos hacer lo mismo, borrarlo y quedarnos únicamente con un test, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que podemos volver al código de producción y prescindir de esta última versión de la función run en la que no estamos representando el pipeline como una lista, ¿vale? Y nos quedamos con algo tan sencillo como esto. Vale. Llegados a este punto, que ya estaremos todos cansados, casi es un pomodoro, ¿vale? Ir un poco más rápido de lo que tenía previsto. Si hay algún alérgico a los gatos, por favor que se ponga al fondo, porque vamos a hacer lo mismo que yo haría en mi casa, que es jugar con mi gato, ¿vale? Vamos a relajarnos un poquillo. Normalmente está dormido, no hace estas cosas. Porque quede claro, la pinta que tiene el gato es esta, ¿eh? Eso era hace 5 años. Vale. Y ahora vendrá el troll de turno, que como David tiene el móvil cargando no va a ser él, y me dirá, tu pipeline solo ejecuta funciones puras, ¿vale? Esas funciones no valen para nada. En el mundo real necesitamos side effects, necesitamos hacer llamadas a APIs, necesitamos escribir estado en bases de datos. Oh. Bueno, escribamos un test que demuestra que nuestro pipeline es capaz de ejecutar funciones del mundo real. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, Elixir es un lenguaje funcional y en ese sentido es como muchos lenguajes funcionales y no tiene ninguna forma de almacenar estado por sí mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, necesitamos un actor, ¿vale? Lo que vamos a hacer es levantar un pequeño proceso Erlang para nuestros tests, cuya única responsabilidad va a ser arrancar con un estado que vamos a poder mutar y leer en cualquier momento, ¿vale? La implementación de esto es irrelevante, simplemente quiero que sepáis cómo lo vamos a usar. Y vamos a escribir un test en el que vamos a mutar estado, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, fijaros que el test comienza arrancando el actor y parando el actor, ¿vale? Tenemos una función 1 que lo que hace es simplemente recibir un parámetro, guardar ese parámetro como estado y pasar el parámetro que ha recibido a la siguiente función, ¿vale? Y nuevamente tenemos una función que calcula el cubo. Y lo que vamos a hacer es verificar que el pipeline sigue funcionando y comprobar que el estado ha cambiado, ¿vale? Tan sencillo como eso. Y nuestro pipeline sí que es capaz de ejecutar funciones con side effects, ¿vale? Así que ya podemos decir que nuestro pipeline ejecuta funciones del mundo real. Pero tenemos un problema, ¿vale? La única razón por la que sabemos que el estado ha cambiado es porque tenemos una aserción. Si esto hubiera fallado en un código de producción, salvo que haya una excepción, no sabemos lo que ha ocurrido, ¿vale? Necesitamos que el pipeline nos diga si ha fallado algo, ¿vale? Y vamos a tener un pequeño detour de un par de minutos para explicar un poco cómo gestionamos los errores en Elixir, ¿vale? Porque es un poquito distinto. Si vais al tutorial de inicio del lenguaje, cuando empieza a hablar de excepciones y de try, rescue y demás, veréis esa frase, ¿vale?
que dice que rara vez la gente que trabaja con Elixir utiliza un try rescue, un try catch. ¿Por qué? Porque las excepciones no son la forma habitual de manejo de errores en Elixir o en Erlang, ¿vale? Lo que se hace habitualmente es seguir esta convención que veis aquí, ¿vale? Una función que pueda fallar va a devolver una tupla, ¿vale? Una tupla de 2 elementos, que es justo lo que veis ahí a la izquierda. Si el resultado es éxito, va a devolver un símbolo, un atom, que es como se llama en Elixir, que es OK, y el resultado, ¿vale? Y si hay un error, va a devolver un símbolo, un atom, que es error, y la razón, los detalles del error, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente lógica condicional, eso sí, utilizando pattern matching, sobre esto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entre estas dos versiones, vosotros estaríais probablemente más acostumbrados a la de abajo, ¿vale? Yo hago un try sobre algo que sé que va a fallar y que puede lanzar una excepción, si todo funciona, continúo, si algo falla, manejo el error. La versión para hacer esto habitual con Elixir es la de arriba, ¿vale? Fijaros, ejecutamos la función y hacemos el equivalente a un case statement sobre el resultado, ¿vale? Esto se hace con pattern matching, con lo cual, en función del resultado, vamos a ejecutar una de estas dos funciones, ¿vale? Esto que veis aquí es lo que vamos a aplicar a nuestro pipeline. Con lo cual, vamos a ver qué test podemos escribir para verificar si el pipeline ha fallado o no. Y fijaros que lo único que hacemos es, vamos a crear una función F3 que básicamente hardcodea un error, ¿vale? Devuelve esa tupla que representa un error. Y vamos a componer un pipeline que esperamos que falle porque tiene esa función F3. Y este es el resultado que esperamos. Y obviamente, como no estamos procesando este resultado, el test falla. Necesitamos cambiar nuestro código de producción para procesar ese error, ¿vale? Ya habéis visto en ese pequeño detour que hemos hecho sobre el error handling cómo se hace esto. Lo primero que vamos a hacer es hacernos sitio para que quepa lo que queremos hacer. Y vamos a usar un case statement, ¿vale? Sobre ese apply que teníamos vamos a verificar cuál es el resultado que se devuelve y en función de ese resultado vamos a hacer una de dos cosas. Si ocurre un error, devolvemos el error y fijaros que se acaba la ejecución, no hay llamada recursiva. Si no hay código de error, seguimos haciendo la misma llamada recursiva que teníamos antes. Y eso hace el test fallar, ¿vale? Pero si queremos seguir la convención de Elixir, no solo tenemos que decir que algo ha ido mal, también tenemos que decir que todo ha ido bien. Tenemos que, en el caso de éxito, devolver una tupla que empiece con OK y devuelva el resultado. Así que necesitamos que nuestro pipeline nos diga si ha habido un éxito, si ha sido un éxito o un fracaso. Y vamos a transformar el mismo test que teníamos, ¿vale? Y lo vamos a hacer paso a paso para que veáis lo que va a cambiar. Fijaros que hemos añadido la tupla al caso de éxito en el test que teníamos, ¿vale? Pero si queremos que esto sea así, y por un mero tema de consistencia, las funciones que forman parte del pipeline deberían adherirse a esta convención también. Con lo cual, lo que vamos a hacer es transformar las funciones para que en el caso de éxito también sigan la misma convención, devuelvan el OK con el resultado. Y no solo vamos a hacer este cambio aquí, sino que lo vamos a hacer en todos los tests uno por uno, porque básicamente es el mismo cambio. Entonces vamos a ir a nuestro segundo test y vamos a hacer esto mismo y vamos a volver a nuestro primer test y vamos a hacer ese mismo cambio, ¿vale? Sí, hemos roto todos los tests, pero los hemos roto de la misma manera, ¿vale? Si hemos hecho lo correcto, un solo cambio debería arreglar todos los tests a la vez, ¿vale? Fijaros en este caso del pipeline sin ninguna función, que es especialmente interesante. Porque, aunque no haya ningún pipeline en la función, queremos esa tupla con el OK, ¿vale? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, pues en realidad es más fácil de lo que parece, ¿vale? Ya estábamos procesando el caso de error cuando una función falla, vamos a procesar el caso de error cuando una función funciona, ¿vale? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué el test no pasa todavía? Pues muy fácil. Fijaros que en cada llamada recursiva estamos prescindiendo de esa tupla y del OK. Con lo cual, cuando hemos llegado al final del pipeline y el pipeline se ha quedado vacío, estamos devolviendo los parámetros directamente sin el OK. Necesitamos añadir el OK, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño refactor que es simplemente poner el caso de éxito arriba, convención habitual, ¿vale? Siempre el caso de éxito encima. Y estamos llegando al final, ¿vale? Estamos casi ahí. Pero si os fijáis, vale, nuestro pipeline es capaz de decirnos si todo ha ido bien, si algo ha fallado. Es capaz de ejecutar cualquier número de funciones con cualquier número de parámetros. Pero
no hemos conseguido nuestro objetivo de la transaccionalidad, ¿vale? Lo que queremos es que si algo falla en la ejecución del pipeline, los cambios se deshagan, ¿vale? Necesitamos que cuando algo falla, se haga rollback, ¿vale? Y aquí es donde yo me quedé pensando y dije, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque testearlo es fácil, ¿vale? Si os acordáis, podíamos arrancar el agente o el actor con un estado inicial, ¿vale? Tenemos una función que va a mutar ese estado, después va a haber un fallo y esperamos que el estado siga siendo el inicial, porque algo ha fallado, ¿vale? Pero la pregunta es, ahora mismo nuestro pipeline no sabe nada sobre las funciones que ejecuta. Hemos visto que puede ejecutar funciones con side effects o sin side effects. Puede ejecutar funciones que simplemente devuelven un valor hardcodeado, ¿vale? ¿Vamos a hacer a nuestro pipeline responsable de saber lo que hay que hacer cuando hay que hacer un rollback? Es más, ¿puede el pipeline saberlo? El único ente que sabe qué estado ha cambiado es la propia función, ¿vale? Deberíamos hacer a la función responsable de decir qué es lo que hay que hacer para deshacer los cambios que esa función ha causado en primer lugar. Con lo cual, esa función F1 que tenemos ahí, que es la que causa side effects, va a cambiar. Y vamos a transformarla en esto, ¿vale? Lo más interesante es que su valor de retorno ha cambiado, ¿vale? Ahora, además de devolvernos el OK y los parámetros transformados, que en este caso no cambian, ¿vale? Va a devolver una función anónima y una función sin parámetros, ¿vale? Y esa función lo único que hace es que cuando se ejecuta, deshace los cambios que la función ha hecho, ¿vale? Y fijaros que lo primero que hacemos es decir, ¿cuál es el estado? Que me lo voy a guardar. Después cambio ese estado. Y después tengo esa función, ¿vale? Y obviamente el test falla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues quiero hacer rollback. Necesito ejecutar esa función de rollback. Nuevamente, nos vamos a hacer sitio. Y sabemos que tenemos que hacer el rollback cuando hay un error, ¿vale? Sabemos que es una función anónima, la ejecutamos con la sintaxis habitual. ¿De dónde viene ese rollback? Bueno, pues estamos haciendo llamadas recursivas, con lo cual puede venir de cualquier punto. Pero en primer lugar, tenemos que capturarlo añadiendo un nuevo pattern match a ese case statement, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Vale, lo hemos capturado, pero no lo estamos pasando en la llamada recursiva, ¿vale? Necesitamos añadir un parámetro más para poder hacer la llamada recursiva e ir pasando ese rollback a lo largo del pipeline. ¿Qué ha pasado? Acabamos de romper nuestra interfaz, ¿vale? Hasta ahora la función run recibía 2 parámetros. Ahora le estamos diciendo que recibe 3, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a transformar esta función en una función privada en el módulo y la vamos a cambiar de nombre, ¿vale? Esto es un patrón habitual cuando tenemos recursividad y queremos tener un acumulador, que al final es lo que es esto. Y vamos a definir de nuevo la función run con 2 parámetros y vamos a crear simplemente una función de rollback por defecto para que siempre haya algo que ejecutar, ¿vale? Y con eso los tests pasan. No es muy difícil ver que no hemos llegado a nuestro objetivo final porque solo estamos soportando una función de rollback, cuando cualquier número de funciones del pipeline pueden causar side effects y que haya que deshacerlos en caso de error. Y de hecho, romper este test que ahora mismo está pasando es tan fácil como llamar a esa función F1 2 veces, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque solo vamos a ejecutar la función rollback que se ha creado más recientemente, ¿vale? Entonces, si os fijáis, el resultado de la primera llamada a la función F1 va a ser que el estado es 0, ¿vale? Y va a devolver una función anónima que tiene que resetear el estado a la cadena inicial, ¿vale? Initial. Cuando se ejecuta por segunda vez la función F1, almacena cuál es el estado en ese momento, y el estado en ese momento ya es 0, ¿vale? Con lo cual, cuando ejecutemos la función de rollback, lo que va a hacer es devolver el estado a 0, no a inicial. Casi hemos terminado, ¿vale? Tenemos esto. Sabemos que puede haber más de una función de rollback. Vamos a transformar ese acumulador en una lista, ¿vale? Y vamos a ir en cada llamada recursiva añadiendo esa función de rollback que nos devuelve a la lista de funciones de rollback que tenemos que ejecutar. ¿Cómo hacemos pasar el test? Bueno, ya no solo hay una función de rollback, hay de 0 a n. Simplemente iteramos sobre ellas y las ejecutamos, ¿vale? Y con esto
obviamente haciendo una limpieza y teniendo más espacio que una slide para que quede un poco más legible, tenemos un pipeline que resuelve el problema, ¿vale? De hecho, podemos escribir el mismo código con una sintaxis parecida a esta, ¿vale? Que es bastante similar a lo que teníamos, al objetivo que teníamos en un principio, ¿vale? Y diréis, ¿qué es lo que has intentado conseguir con esta charla? ¿Vale? ¿Darnos ganas de beber para la fiesta de esta noche? ¿Creéis que mi objetivo era que aprendierais cómo hacer algo parecido a un patrón comando en un lenguaje funcional? No, para nada. De hecho, estoy seguro de que si alguien sabe aquí de programación funcional hubiera solucionado este problema de una forma muchísimo más sencilla, ¿vale? Y de hecho, yo he iterado sobre este problema y he llegado a la conclusión de que probablemente una solución con actores sea mejor que esto que hice en ese momento, ¿vale? Lo que a mí me hizo pensar que este problema era digno de compartir y de hacer una charla sobre él, fue cómo me quedé yo después de llegar a este punto, ¿vale? Después de estar 2 días dando cabezazos contra un teclado y decidir que el primer paso que tenía que dar era un test, y a través de un test llegar a la conclusión de que podía solucionar el problema, dije, va a ser que yo he hecho esto antes, ¿vale? Y empecé a asociar esos momentos en los que yo estaba debajo de una manta con Sebastián, haciendo catas, ¿vale? Practicando, aprendiendo a resolver un problema paso por paso, ¿vale? Jamás en mi carrera profesional había llegado a un problema que solo hubiera sido capaz de solucionar atacándolo primero con un test, ¿vale? Siempre normalmente tienes una solución en la cabeza y eres capaz de hacer un spike y decir, vale, por aquí. En este problema no fui capaz. Solo hasta que escribí los tests tuve la oportunidad de resolverlo, ¿vale? Hasta que no empecé de esa manera, no llegué a ninguna conclusión. Así que uno de los 2 mensajes con los que quiero que os quedéis hoy es este. Practicad porque no sabéis cuándo esa práctica va a devolveros la inversión, ¿vale? El segundo mensaje con el que quiero que os quedéis hoy, tenía que salir Martin Fowler, no entiendo cómo nadie ha puesto una foto suya, es que seáis listos, ¿vale? Elegid sabiamente en qué invertís vuestro tiempo a la hora de aprender y a la hora de practicar, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que yo he resuelto este problema, que era en un lenguaje prácticamente nuevo para mí y en un paradigma en el que no había trabajado antes. Y sin embargo, he podido solucionarlo gracias a utilizar herramientas que no tienen nada que ver con la tecnología ni el lenguaje, ¿vale? Son agnósticos a la tecnología y el lenguaje. Invertid el tiempo en esas cosas que, pese a la evolución de la tecnología y a lo rápido que cambian las cosas, vayan a seguir dándoos retorno de inversión, ¿vale? Y eso es todo lo que tengo para vosotros hoy. ¿Alguna pregunta? Eso significa que... Ah, perdón, no te había visto, Alfonso. Antonio. Nunca le habías dado a funcionar antes, así que estos... A ver, había jugado un poco con Clojure, había jugado un poco con Elixir, pero nada más allá... O sea, no me había enfrentado a ningún problema en el contexto laboral con un lenguaje funcional, ¿vale? No había sido nada más allá de jugar un poco por mi cuenta, ¿vale? Más concretamente, lo que comentabas tú de la parte de tail, de lo que es la cabecicola de tal y como el procesamiento recursivo de las listas, ¿tú eso ya lo conocías de un funcional o lo resolviste ahí? No, sí, conocía el patrón antes. Es una de las cosas que conocía, de las pocas cosas que conocía de haber trabajado y haber cacharreado por mi cuenta, ¿vale? ¿Nadie más? Eso significa más tiempo de PowerPoint karaoke. Pues muchas gracias.